Molt bon dissabte 29 d'abril del 2023. Són les 9 del matí, nos ho acaben de dir a Ràdio 3, of course, i les campanes de l'església també han sonat. M'acabo de trobar un bitxín, bueno, ahí no, sí, bueno, casi vecino, de una tienda muy conocida de aquí, de la ciudad de Barcelona, que quieren trasladar The Green Octopus, que los han echado del sitios, porque se ve que quieren hacer un habitaje en el sitio en el que está alquilado en los últimos 20 años. Y ahora quieren trasladarlo a que antiguamente era un grupo de display donde mi hermano, mi hermana y otra tantísima gente joven cuando eran niños, niñes, niños, mm, eran jovencillos en los 80, que se llamaba Grup de Play La Roda. Y el símbolo era una roda, como lo de los romaníes, como una roda como lo de los gitanos, los romaníes. Pero no, yo en principio no tenían que ver con la romanía, pero yo me digo, a mí, yo al ver el documental el otro día del Peter Nesla, yo pensé, pues una roda de esta de carromato antiguo de gitanos, que más también los carros de gitanos a mí siempre me han gustado muchísimo. Yo no te digo de tener incluso un oso pardos, que hacerlo bailar allí, o un monito de esto que a mí me ha encantado, como el de Diana Jones o de Fabelmans, que también es graciosísimo, que además son muy inteligentes, eso monillo. Pero yo creo que como nuestro abuelo era paseador de caballo, bueno, era hay paseador de caballo, no, era y llevaba carromato con aceite toda la vida, nunca tuvo carne. El Ramón Ruá primero sería, sí, porque creo que su padre no se llama Ramón, la tradición la empezó él. Entonces, llevaba carro y cada año aquí en Sabadell se celebra, y en Barcelona también, Lotretón. Aquí en Barcelona podéis ir a Lotretón, que es un bar característico, muy famoso, que marca la bisagra entre dos barrios, que sería, te diría, que la mitad la mitad oeste de los Leixample, lo que vendría a ser el ex Gaychample del sur, y lo que es el Raval, y lo que es el barrio de Ronda San Antonio y el barrio San Antonio. Pues en esta esquina, frente al mercado San Antonio, que ahora está Restauradet, que está aquí al lado, aquí muy vicino a mí, muy cerquita de Villarroel, que ya sabéis que aquí estamos en el piso de la Ville RROL. Entonces, el hotel es un bar característico que ahora lo han restaurado y está justo en la bisagra esa. De Ronda San Antonio, de Ronda San Pau, y aquí delantito tenéis el hotel restaurado, el mercado restauradísimo, y sabéis que enfrente vivía el famosísimo rey de la rumba catalana, que nosotros, el de Barcelona Poderosa. Barcelona tiene poder, tiene encanto. Pérez, el Pérez, sí. No, el Pescadilla, no. El Pescadilla, padre de la Flores y del Antonito Flores, tan simpático, él también, que triste que nos dejó tan prontos. Yo creo que era del barrio de Gracia, pero no me hagáis decir, yo que sí que sé que era que se casó la faraona con uno de los pesos pesados de los Latin Kings de Barcelona, de lo que es la rumba catalanas, que era el Pescadilla. Entonces, pues que ahora queden permiso esto que os digo de las rodas, que no es romaní, pero un grupo de splash muy famoso, muy característico, muy hippies, de aquí de los 80s y parte de los 90s. Incluso Ramón, me acuerdo que fue monitor de cuando ya el último año que se habían trasladado al Club Sociedad Cultural Los Falcón, que es básicamente un sitio, una antigua masía, donde ahora hace mucho ping pong, mucho juego de cartas, mucho ta 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 ta. Entonces ahí hizo de monito, era gracioso porque estaba en el grupo de la pequeña, él estaba con la chica que le gustaba de joven, en el séptimo y octavo, que era Salud Colomer, Tomás. Y esta es la que estaba enamorada en los 80s, o sea, diciendo 80, en el 90, 91, cuando hacía séptimo y octavo de Jebes, porque él fue a Jebes. Yo hice mi propia GB, pero yo la hice en el No Man Land, ya sabéis todo, en barcos. Pero quiero decir que éramos solo 3 españoles, entonces hacíamos un sistema computerizado con los otros, entonces ya era como la primaria, ¿eh?
Pero no la primaria de Estados Unidos, que serán también el año que viene, no. Eran primarias de educación primaria. Luego hubo la secundaria y luego ya universitaria no hubo, pero seguimos ahí leyendo muchísimo. Mm, entonces, quiere ahora en chicos que tienen la tienda hasta el Solandia, de animales de compañías, de mascotas, de Pet Shop, es like the Pet Shop Boy, the Pet Shop Boy. Entonces me ha dicho que quiere hablar con el cura a ver si le ceden el sitio para la Asociación Cultural de Green Octopus. Pero he dicho yo que no creo, porque además es una asociación cultural que básicamente tienen, que llama mi cuñado el tesorero, que tienen quinto para beber, que cada uno paga de la asociación, que son como, que te iba a decir, como son como 30 personas, 33 y pagan una cuota mensual, pero tienen llave todo, de todo y todos. Los hijos todo el día están haciendo cargoladas, que si ahora, hoy por ejemplo, celebran unas sagardoteis, ¿vale? Al estilo vasco asturianos, con mucho chacolí, mucha histoire, bacalao a la pil pil y eso entre yo no he podido ir porque son 25 € por cabeza y mi cabeza bonita prefiere irse mañana a ver Love Letters con la Joy Bertrand y el Ale Casanova que pagarme hoy 25 € para este lujo, para la tripa. Yo lo siento, yo ahora me voy, estoy esperando que abran el Capravos de acá al laditos, porque hoy es el día sin IVA, entonces todo el IVA que te gaste tiene que ser nominado con la mínima de 30 €, te lo devuelven y te queda en tu tarjeta del Club Bravo, que sabe que está funcionando con Eroski. Y los productos baratos ya sabéis que son Eroski Basic. Esto lo digo por lo que no sepáis, pero si soy turista, pues ya sabéis, hay que ir a Eroski Basic. Y entonces, yo, aparte, cada deporte, no sé por qué, porque ahora me he pasado mucho al Capravo Eroski, me sale un vale que si gasto 20 me dan 3 € en la tarjeta. Entonces yo gastaré el de 20, o sea, compraré 30 €, que compraré 12 leche, ya lo he calculado, lo que compraré. 12 leche, si me acaba también la pasta de diente, que suele ser cara. Ya compro la versión barata de 12 papeles de VC de lavabo, de dos capas, no el de tres, porque el de tres es demasiado lujo, no me puedo permitir. Y me sale como a 5,25 el de 12, hay 12 rollos, dos capas cada uno. Bastante suave. No como aquel que se echaba en los 80 nuestras abuelas, que me lo contaba Ramón, lo que sufría su pompi, que era uno que se llamaba el elefante, que yo no sé si los más viejos de aquí del lugar, los más madursi, recordarán que el elefante era muy bonito lo que era el packaging, porque era un papel así muy bonito, como con un dibujito de un elefante. Acuérdense también del chino mandarín para hacer los flanes, como el Royal que vino después, pero el chino mandarín es un poco mejor. Entonces el elefante era una cosa que te hacía triza el culé, o sea, el pompi. Entonces yo no recomiendo y creo que ya no existe, pero a mí esta referencia un poco a productos vintage quiche, me gusta hacer, de hacerlas. Entonces ya le he dicho, tú preguntarte, no, no te pasa nada para preguntar, pero aparte yo, nosotros ya no confiamos mucho. Este cura muy simpático, porque cuando se escapó Larchi yo fui a hablar con él. Y le conté que Ramón se quiso hacer cura después de ver el debut en la dirección fílmica, la ópera prima de Robert Bresson, que era Los Ángeles del Pecado, que era una monja que redimía a la presidiaria. ¿Te suena el argumento? Pues sí, el mismo argumento, clarito, lo que pasa en la peli no tiene nada que ver. De Laberinto de Pasiones con la recién creada de San Jordi, Julieta Serrano, que hablamos el otro día. Que hubo la polémica esta que yo me encontré en la Plaza del Rey, que fue un evento, como lo que nos hizo Gide hace un par de días, en el 1900 el 20, lo dijo exactamente, el 27 de abril el, de 1906, que sepamos preferir los acontecimientos que me eligen a los que yo habría elegido. Entonces yo esto no me lo sabía, pero no me voy de aquí sin que Manuel Barceló, al que adoramos, mi hermano sobre todo, pero yo también, un programa televisivo de la TV3, La Nostra, que se decía antes, que se llama Aquí, ¿quién? ¿Quién? Entonces, era una cosa firmada de distintos tratos catalanes y él era, por supuesto, el detective de la policía, el comisario, como si dijéramos, y había otra que era una abogada, pero muy inteligente ella, que era Rosa Renom, que de origen sabadellense también. Y había la madre de ella, que siempre corría por allí, que era una actriz de origen valenciano buenísima. Y luego era como un Wicklows, un Who Do It, un Ángela Christie, un 9 negritos, 10 negritos,
que había un crimen y ellos lo tenían que resolver, pero frente al público. Y el decorador siempre era por ejemplo, un salón ya muy bonito de una casa burguesa, un restaurante, un balnearios, un algo. Entonces había siempre, era un poco, veníamos de la etapa, acuérdense, de Luz de Lunas. Y se llevaba mucho esa tensión sexual no resuelta entre los dos protagónicos. Y siempre, yo creo que en el último capítulo nos hicieron el favor de que se dieran un beso, pero solo un beso. Entonces ahí estuvo muy bien que nuestra abuela no prohibía a mi hermano ni a mi primo de ver susodicho programa de investigación criminológica, porque la tensión sexual y sentimental nunca se resolvía. Entonces no hacía falta los rombos, que en esa época no existían, el un rombo, dos rombos, tres rombos de televisión española, pero sí que era la época que justo como mucho estaría Telecinco, que no sé si se acordarán ustedes que la gala de inauguración de Telecinco la hicieron en un teatro de Madrid, iban muy guapos los dos y era nuestra gran Victoria Abril y Miguelito Bosé. Pues sí, ellos presentaron y por supuesto Almodóvar es una aparición especial y no por especial menos esperada. Entonces, ¡ay! Que se me cae toditos, nenas. Bueno, en fin, yo me gustaría ahora de leer algo. Vamos a ver si el Terencimo y sus unadas sobre una roca desierta. Bueno, os invito el súper importante es, para lo que estáis en la ciudad, aquí mismamente conmigo de Barcelona, que el próximo 13 de mayo, que va a ser 13 de mayo, no, el 12 de mayo, que va a ser un viernes por la tarde, se inaugura la exposición de John Berger, Permanent Red, rojo permanente, que comisaría el ínclito Valentín Roma en la Virreina y en las Ramblas, antes de las boquerías. Y entonces, si tenéis niño pequeño, hay un servicio de canguraje, o sea, de guardería, gratuito para los niños de entre 0 y 12 años. Aunque los menores de 4 tienen que ir acompañados de un adulto, entonces ya no es canguraje. Esto ya es que te dejan un sitio para que juegues con ellos, pero bueno. Entre las 6:30 y las 9, ¿vale? El día 12, para lo que queráis. Yo, por supuesto, yo creo que esta vez, que aparte de canguraje, voy a ir a hacer alguna cosa párvula. No de boca, sino de cuerpo entero, pero aún no lo sé. El otro día en una oración del Magma, fue ayer, no sé qué, me dijo, este no es Valentino Roma que hablaba, suerte que el tío seguramente había visto con el grupo que iba yo, que iba con un grupo de artistas. Una de ellas era esta artista tan buena catalana que con el pelo blanco muy guapa que se llama no más, Perates, que tú siempre mucho de aquí poco de allá, nenas. No, pero os lo diré porque que la tengo en la punta de la cabeza. ¿Qué pasa? Que aquí me dice que pasa con Jim Baldwin. Pues no sé qué pasa con Jim Baldwin, pero bueno, otro día me lo contará Maribel Verdús. Entonces, qué lástimas, qué lástimas, qué lástimas. Mm. Bueno, pero entonces otra chica italiana que había cortado con su novio los últimos años, era un pintor. Mi gente no la entiende, veo que ella saludado a la otra que iba yo, que era esto, que es bastante famosa. Y yo que me giro, pero como ya se había girado, él no me vio, cuando ya había andado 5 metros más, iba yo con una bebida y dice así, pero no le llegó. Pero sí, yo pensé, esto ya me sirve de revenge, pero no me sirve, porque no lo vio. Entonces ya haremos algo, ya haremos algo. Ya haremos algo, Valentín, tú no te preocupes, que el día me lo he pensado. Ya verás tú lo que te encontrarás. Porque aparte de una cosa, lo que haga yo o deje de hacer, que a lo mejor no hago nunca nada, porque me da igual, pero ahí está esa expectativa de la posible venganza justa, venganza. Pero que luego existe el efecto boomerang que la propia vida nos da si tú sigues siendo bueno. Y yo creo que haré esto, no haré nada, pero que esa tensión sexual también, que la había tensión sexual no resuelta entre él y yo, y sobre todo entre Ramón y él, y yo menos, yo copié el estilo de mi hermano, porque claro, él por supuesto se pensaba que estaba hablando con Ramón, cambiado de nombre, pero claro, no sabía que yo soy otro. Mucho más civilino, mucho más civilino y mucho menos dispuesto a ser un ser sufriente. Pero yo sé que la vida está de mi lado, porque yo intento siempre ser bueno. Entonces, Valentín, tú espérate sentado,
con tu gorra siempre, con tu look así muy elaborado, tu camisa hawaiana, tu gafa de marca de 400, 500 euros, tú no te preocupes. Tú no te preocupes, que tarde o temprano el boomerang ese está interesante, que siempre intenta ajusticiar las cosas súper injustas y nefastas de que la gente le hace. Entonces, ya está. Pero como yo, por ejemplo, en una otra inauguración del MACBA, creo que fue en otoño, me encontré con Daniel Andújar, que tiene una pieza muy interesante en esta nueva disposición del Borja Vilel de los últimos años, a partir del 15 de marzo, etcétera. Que el Andújar también, Valentín acabó en Marcoleno, entonces digo, pues será tradición que hace que al final será un honor que Valentín no trate mal, ¿no? A todos, todis, todos, el que se da de fluido es súper como abanderado en el LGTBI Club, cuando de un clásico a nivel psicosexual, de aquí te espero, de que yo creo que tendrá su cosa y ahí está alguna cosa creo que aparecerá pronto o tarde. Pero que él es como muy en principio macho cabrío, muy muy pater familia, aunque sea adoptado los otros o hijos de sus mujeres. No sé, no sé, no sé, pero en fin, que ya para qué sufrir. Entonces vamos, oh, que yo ya me he despistado, me he despistado. Claro, que me pongo a hablar de Valentín Roma y me pongo cardíaca. Pero justificadísimo, me dirá el que no. Fue el 2 de mayo, si me lo temía que era 2 de mayo, que es una cosa terrible, terrible. Yo creo que en abril no tampoco tenemos nada de Pasolinis. No, que vamos a tener ni imposible, imposible, porque esto la poesía nunca, normalmente no le da una, no le da una ordenación de mensualidades, no le da una mensualidad, no le da, no se la da, no se la da. Y pena me da que no se la dé, porque a mí me iría divinos poder cantar poesía del día exacto también que me consideras. Pero no va a caer esa breva. No va a caer esa brevas, nenas. Entonces, no, no, es que no hace falta que busquen más. Aquí donde tiene tú que irte como siempre es a André André Gide. Entonces vamos a intentarlo, pero chicos, ya saben ustedes que el guide es una cosa complicada de seguir a veces. No, 3 de maggio no, la cosa está trittina, la cosa está patidifusa y otros cuentos. Sí, no, 3 de mayo, 30 de abril, pues mañana tenemos unas. Sí, mañana tenemos una, pues no te digo yo que sí, que la haremos si nos lo despistamos, que ya sabéis que a veces nosotros tenemos eso, que a veces nos despistamos un poco. No, que 8 de mayo no, no hace falta que busquen más. A Marrakech va a finales de marzo del 23, se lo pasó Tetilla, Tetilla. Se lo pasó Tetilla en Marrakech. Claro, muy Paul Bowles, muy Etoile-Toise. No, aquí ya no tenemos nada, chiquilla. Es una cosa así triste, triste, es triste. Es triste por lo que es. O sea, claro, chicos, no te van a escribir siempre para que tú puedas hacerte vídeos. Claro, nena, es que no te me mené. No te mené, no te me ponga cardíaca. Porque no pasa nada, o sea, aparte si no quedarán para otro año, ¿sabes? 21 de abril. No, lo siento, pero no. 2 de mayo, pues esto que sí que tendría que ser abril. A ver, esto sí estará aquí, yo creo que esto habremos hecho suertes. Calendario 1906. Pues no sé si tendremos suertes. No, era un Sunday. El 28. El 27 fue un viernes. El 28 fue un sábado. 27 viernes. 28 sábado. 29. Pero bueno, claro, sábado.
Sábado fue 28, en 1906. Pues sí que lo vamos a leer, ¿vale? Porque ayer no lo leímos, ¿vale? Sí que leímos lo anterior, el 27, pues sábado 28, sábado 28 de abril de 1906. André Guide que escribe así en su periódicos, diario. Después de un trabajo pasable he salido para ir a ver al bueno de La Perrus. El personaje de La Perrous de los falsificadores de monedas se inspiraba en Marc de Lanux, profesor de piano de Guy durante su adolescencia por quien el escritor sentía un gran aprecio. En el diario se refería casi siempre a él bajo ese nombre, sabiendo que ese día estaba solo. Lo dejo con el tiempo justo para ir a recoger a Copo a la salida de la Galería Petit y le acompaño a su barrio porque yo estaba metido a cenar en casa de Auguste Breal. Cena muy agradable con los Philippe Berthollet, Moreas, Bonnard y un escultor que un hombre no he podido memorizar. Se trata de Philippe Berthelot, diplomático y amigo de Claudel, el poeta Jean Moreas, cuyo verdadero nombre era Jean Papadimantopoulos, y el pintor Pierre Bonnard. No te puedo creer. Amigo de Berthelot, sí, tengo aquí un póster de una exposición de Filadelfia de principios de finales de los 90 del Museo de Filadelfia de Pierre Bonnard. Y sale en esa película buenísima de Sandrine Kiberner Lane. Por favor, que lo comenté el otro día. Una que han entrenado hace poco. Amores efímeros, algo así. Salen ahí ellos hablando en un museo que hay muchos colaboradores de Bonnard, porque qué gracioso. Qué gracioso que estuviera cenando con Bonnard. Moreas protesta cuando le decimos que tiene un muy buen aspecto y declara que está muy enfermo. En efecto, si le miras con atención ves que no tiene buen aspecto, sino que está desagradablemente hinchado. Se comporta tal como lo he conocido siempre, muy atildado, midiendo cada palabra y continuamente estirando hacia arriba y retorciendo el bigote con un movimiento maquinal. Cuando suena un ojo de cacatúa me enfoca es como si me acariciase lleno de emoción. Me gustaría decirle lo mucho que me gustan sus versos, pero no puedo arrancarme ni el menor cumplido. Habla de Víctor Hugo. Desde una altura, ya sabe que Víctor Hugo vivía en la Place des Bois, que a Ramón le encantaba pasear los perros de Cyril y de David Kessler allí a Melpomene teólogos, que lo paseaba muy bien Ramón allí en la Place des Bois, frente a la casa de Víctor Hugo y de tanta otra cosa. Bueno, la serie de galería horrorosa que hay ahora, pero bueno. Habla de Víctor Hugo desde una altura muy poco desdeñosa, que por lo demás no es más que un juego. Dice que prefiere a Lamartine, Lamartine. Y resisten los versos de este que, así elegidos y templados por su bonita voz de bronce, parecen en efecto que estén llenos de ambrosía. Habla poco, se comporta muy bien, no reclama que se haga silencio para hablar él y solo se dirige a unos pocos a la vez. Philippe Berthelot exponía, como suele hacer, fáciles paradojas para demostrar que está por encima de todo. La ruina de San Francisco es un pequeño acontecimiento sin importancia. La erupción del Vesubio también. La huelga del 1 de mayo solo existe en la imaginación de los burgueses asustados. El proceso Don Bonmartini es un suceso muy banal, que sí parece un poco más interesante que los sucesos cotidianos, es solo porque los nombres son italianos. 71. El 18 de abril de 1906 había tenido lugar el famoso terremoto de San Francisco que arrasó la ciudad. La erupción del Vesubio, una de las más mortíferas de las que se tiene constancia, ocurrió el 8 de abril del 79. Ese año, ese año de 1906 se produjeron importantes movilizaciones y huelgas que llevaron al movimiento obrero a una agitación casi extrema. El proceso Bonmartini alude a un proceso famoso en torno a un hecho de sangre, el asesinato, el asesinato del conde Francisco Bonmartini ocurrido en Italia en 1902. Y así todo, Moreas tiene un poco la misma manía como los tres cuartas partes de los literatos o de los intelectuales de hoy. Paul Valéry, Gourmont, Viel Griffin, por solo mencionar algunos muy diferentes. Pocas cosas hay que me resulten más cansinas. Pues hace bien, hace bien, hace muy bien. Tú haces muy bien. Entonces...
Pues mira, yo lo siento. Sí, esto lo tenemos que hacer. Claro, esto no lo habíamos hecho. ¿Cómo puede ser? Hombre, no fortísimo. Como, claro, chiquillo, no te puedo ni creer. No dejaste colgadísimos. ¿Y tú por qué no lo hiciste? Ay, très fort, baby, très fort. Este sí lo hicimos. Eso sí lo hicimos, perfecto. Estoy contento de como mínimo ver que solo me dejé este trozo. Claro, esto me lo dejé clarísimamente, clarinete, clarinete te lo digo. Me lo dejé, me lo dejé. Pues no pasa nada. Hagamos por manera que abril de 1907 es... Sí, clarísimo, clarinete, clarinete. Esto hay una parte que nos dejamos, pero bueno, lo retrotraemos a menos de una semana. Ustedes no se preocupen, que no se preocupen, que ahora a ver, lo leeremos a partir el 22 de abril, que fue un lunes, perfecto. En este caso, lunes fue 24, da igual. Pues el lunes 22 de abril de 1907 anotaba así André Gide en su diario. 22 de abril. Acabo de pasar una enfermedad sin importancia, pero que me ha tenido en cama 12 días. Y me asombra no sentirme más débil tras la larga dieta a la que el médico me ha sometido. Tif tiflitis, pero no estoy convencido de haber enfermado de verdad. La verdadera enfermedad ha sido sobre todo ese ayuno de 12 días. Leído El halcón de la Fontaine y en Boccaccio. Leído El halcón en la Fontaine y en Boccaccio. Algo del libro cuarto de Rabelais. El anillo de amatista que me confirma en mi opinión sobre Anatole France. Y Putois, aún más. Putois, aún más. Algo de las Ces Nouvelles de Lanson, etc. Saint-Evremonde. A ver, cita 68 de 1907. El anillo de Amatista de 1899 es la tercera entrega de las cuatro que componen la historia contemporánea de Anatole France. Putois, del mismo Anatole France, es un relato publicado en Crainqueville. Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, de 1904. Cent Nouvelles es una colección de cuentos eróticos anónimos del siglo XV extraídos del Decamerón y de los Faivelot medievales. Fantástico el tío, pues con 12 días, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, 12 días he leído mucho. Ahora estoy corrigiendo para Claudel las pruebas de conocimiento del este. He querido volver a ponerme con Ajax, pero al estudiar mejor el tema temo que no podré explicar ni siquiera excusar el comportamiento de Ajax sin la intervención de Minerva o de la locura. Necesitaría a los dos a la vez. En la práctica, absurdo y ya lo es bastante. Y en lo ideal, admirable que no lo es. No hay nada, no hay nada que hacer, nos dice. Y aquí hay la cita, sigue también seguidamente la cita. Guide nunca llegaría a escribir más que la primera escena de Ajax, versión libre del Ajax de Sófocles, y del destino de uno de los héroes legendarios de la mitología griega. Vale. Estos últimos días he recibido numerosas visitas y no me podía proteger de ellas. Mi primera salida anteayer fue para ver la exposición de Maurice Denis. Maurice Denis expuso en la galería Bernheim del 8 al 20 de abril de 1907. En la crónica de Brisson en Le Temps, una carta de Bernstein que da una idea bastante exacta de su valor. Se trata del dramaturgo francés Henry Bernstein y de Adolphe Brissot, cronista teatral de Le Temps. En su carta, Bernstein salía al paso de las acusaciones de inmoralidad que Brisson dirigía a los jóvenes autores teatrales. Hay que ser bruto para no comprender el valor estético del hombre honesto. Y Bernstein escribe: somos turistas en febril búsqueda de lo pintoresco. De ahí esa estética de guiñol que tienen sus dramas. 23 de abril de 1907, que fue un martes. Excelente exposición de Cross. Lamento no haber visto al mismo Cross, me habría gustado felicitarle. Sobre Cross,
Véase la nota 93 del año 1906. Pierre de Magnan era un conocido del tío Charles Guide. No, pero Pierre de Magnan, no sé, me ha hecho en la nota 93. Pero aquí no veo nada de Cross. Pues la nota 92, no os liéis, es la 92. Se trata del pintor puntillista Paul Signac, buen amigo de los Manosig, el pintor neoimpresionista Henry Edmond de Lacroix, Henry Edmond de Lacroix, que firmaba como Cross. Qué fuerte, qué fuerte. Pero yo quiero saber si Henry Edmond de Lacroix es el mismo de Lacroix. No creo que fuera el de Lacroix, ¿no? O sí. Henry Edmond Cross, ¿ves? No, nada que ver con el de Lacroix. Muy claro, ese estilo más como Bonnard, puntillista. Nacimiento el 20 de mayo de 1856 y muerto el 16 de mayo del 10 en Bar, Francia. Fantástico, pues buenísimo, me interesa mucho. Claro, para no ser confundido con Eugène Delacroix. Claro. Y luego se puso Gerardin Cross para distinguirse de un escultor francés llamado Henry Cross. Muy bien, ¿ves? Conoció a Seurat, Duvauvilliers, Tangrand, claro. Y claro, durante los años 80 su pintura habría de enviar el influjo de Bastien Lepage, Manet y otros pintores impresionistas, claro. Claro. Su primera obra famosa neoimpresionista fue el retrato de la señora Cross, que debe ser su mujer. Y debido a un problema de reumatismo se trasladó al sur de Francia. Primero a Cabasson y finalmente a Saint-Clair. Claro, claro. Saint-Tropez, claro. Marinas en la vida campesina. Claro, claro. Desde mediados de los años 90, Signac y Cross abandonaron los diminutos puntos de color por pinceladas más amplias y ordenadas semejantes a teselas de mosaico. El así llamado neoimpresionismo de segunda generación tendría una importancia decisiva en la gestación del fauvismo, fruto del paso de muchos de los futuros artistas fauves como Matisse, Derain, Puy, Manguin, Camoin, Marquette y Baltat, por Saint-Clair y Saint-Tropez a comienzos del siglo XX. En 1905 se celebró una exposición individual de Cross en la Galería Drouet. Pues claro, aquí estamos. Aquí estamos. Y él fue, claro, el 907 en abril fue a ver la segunda o la tercera. André Guide, claro. 2 años más tarde. Mira, pues es Z. 2 años más tarde, en 1907, Félix Fénéon organizó una retrospectiva de su obra en la Galería Bernheim John. Hombre, maravilloso. Si Amar no ha dicho aquí que fue la galería, si lo he visto yo. ¿Dónde he leído yo lo de la galería? Si te lo juro que lo he visto. Ah, no, Maurice Denis. No, pero es Z, porque yo lo de la Galería Bernheim, otro día he ido a es una galería que va mucho, André Guide. Claro, Cruz murió de cáncer el 16 de mayo de 1910 en Saint Clair. Claro, pero es Z, porque es 2 años después, la primera fue en 1905, pues maravilloso. Excelente exposición de Cross, lamento no haber visto al mismo Cross, me habría gustado felicitarle. 9 de sus obras se encuentran en el Museo d'Orsay de París. Claro, de su pintura famosa, pues escúchame que no sepa, que no hay, a ver si hay alguna que me suena a mí, porque a Ramón le gustó mucho el Museo d'Orsay. Claro. Hombre, nosotros tenemos aquí nuestra sirena remite a Pubis de Castellcha, Pubis de bueno, esta obra también está el Museo d'Orsay que Pubis de algo, una pintura que se llama Pubis no sé qué, es muy interesante.
24 de abril, sigamos. 24 de abril de 1907 caía en un miércoles, ¿vale? A las 8 llega Teo, con quien elijo que... Con quien elijo... A las 8 llega Theo, con quien elijo la pintura para el comedor. Conferencia extremadamente fatigosa y decepcionante con los empleados de Gillon. Ignoramos quién fuera este Gillon, supuestamente encargado de la pintura de papeles pintados para el comedor de Villa Montmorency. Por la tarde voy a la piscina. Voy a consultar a Marcel Drouin sobre las galeradas de Claudel que estoy corrigiendo. Admirable conocimiento del este que estoy revisando con cuidado. Ciertos capítulos menos logrados, menos felices, no desmerecen el conjunto del libro. Otros muchos son de la más extraña belleza. También me he ocupado de preparar la edición de Signoret que Mercure acepta publicar para ayudar a la pobre viuda. Algunos de estos poemas, casi todos los últimos, están entre los más explosivos y suntuosos que yo conozco. Y ni siquiera diciendo esto le hago justicia. A decir verdad, en nuestra lengua no los conozco más hermosos. Véase más arriba la nota 15. A ver, la nota 15, nena. El poeta Manuel Signoret había fallecido en 1900 y Gide, que lo apreciaba, escribió el prefacio de una edición póstuma de sus poesías. En una carta del 2 de enero de 1907, su viuda agradecía a Gide las molestias y los gastos que le supuso conseguir para ella un pequeño estanco de tabaco. Pues mira, como lo que hacía aquí el franquismo para lo de la guerra civil, de su bando, claro, la viuda. Ayer día dedicado al mantenimiento de la casa. Corrí a casa de Teo ya temprano para presentarle los proyectos de Guillot. Volví a hablar con Pignot, con el electricista, el de la calefacción, etc. Nada más acabar de comer, he corrido a casa de Paul para pedirle que me ponga en contacto con Sue. ¿Quién será Sue? Nena, una cosa rarísima este nombre. Con Sue. Se trata de Louis Sue, arquitecto y decorador amigo de los pintores Pierre y Paul Albert Laurens. He ido al Mercure para entregar las galeradas de Claudel y preparar el libro de Signoret. Regresado de esperar a Theo, que me lleva a cenar con Alauquier, donde me encuentro con Cross. ¡Ah, pintor! Claro, qué gracioso. Y guión. Noche en el concierto de Bach. 25 de abril de 1907, un jueves. Fantásticos, fantásticos. 25 de abril, jueves. Sí. Sí, sí. 25 de abril, jueves de 1907. Almuerzo en casa de los Charles Guide con Madame de Wattenville. Elisa Magdalena Luis de Wattenweill. Guide escribe Wattenville. De soltera Portes, era una amiga de Charles Guide, a quien había conocido en Suiza en 1894. Gran distinción moral, pero está demasiado convencida de que los verdaderos poetas nunca van al baño. Admira mucho la inteligencia de las flores. La inteligencia de las flores de Maeterlinck se acababa de publicar ese mismo año en 1907. Y así todo, voy a buscar esto. La inteligencia de las flores. No entiendo. La inteligencia de las flores. Es una cosa rarísima, espérate. ¿Esto qué será? ¿Un libro de investigación? Es una cosa rarísima.
Maurice Maeterlinck. Gante, 29 de agosto de 1862, y Niza, 5 de mayo del 49. Fue un dramaturgo y ensayista belga de lengua francesa, principal exponente del teatro materialista, simbolista. Su mujer se llamaba René Daon. Muy influido por Lovales y entró en contacto con el romanticismo de Jena. En torno a Augusto y Friedrich Schlegel y a la revista Ateneo, un precursor en el directo del simbolismo. O sea, aunque nació en Gante, en Flandes, o sea, en Bélgica, se fue a París y, y se hizo amistad con Stéphane Mallarmé y Villiers de l'Isle Adam. En 1890 se volvió muy famoso gracias al escritor Octave Mirbeau. En 1902 escribió Mon Havana, una obra teatral interpretada por Georgette Leblanc, actriz que conoció en 1895, que será su compañera hasta 1919, año en el que contrae matrimonio con la joven René Daon. En 1921 impartió clases en Estados Unidos y en este país pasó la Segunda Guerra Mundial. Durante una corta estancia en Portugal, en 1937, escribió el prefacio del discurso político de Salazar, Una revolución dans la paix. Tuvo una cierta influencia a través de su teatro poético sobre algunos autores españoles como Federico García Lorca en sus obras teatrales tempranas. El versus arrítmico, liberado de convenciones. Guillaume Apollinaire queda impresionado por esta nueva forma de versificar. Maeterlinck abandona el naturalismo y el parnasianismo para dedicarse a la poesía alegórica, en la que la imagen recuerda la iconografía medieval, la pintura de Pieter Bruegel el Viejo o la de Hieronymus Bosch, el Bosco. En 1825 vuelve a encontrarse con Georgette Leblanc, cantante hermana de Maurice Leblanc. Con ella creará en 1897 en la Villa Dupont un salón literario en el que concurren entre otros Oscar Wilde, Paul Fort, Stéphane Mallarmé, Camille Saint-Saëns, Anatole France y Auguste Rodin. A Maeterlinck, junto a los grandes dramaturgos Henrik Ibsen, Anton Chekhov, August Strindberg y Hauptmann, contribuyó a la transformación de la concepción del drama. De 1889 a 1894 publicó 8 obras en las que se expresan estados anímicos en un mundo real y simbólico. Bajo estas características destacan 3 conceptos: el drama estático, personajes inmóviles, pasivos y receptivos ante lo desconocido; el personaje sublime, que lucha inútilmente contra la muerte, el destino o el fatalismo; la tragedia cotidiana, ningún heroísmo, el simple hecho de vivir es ya una tragedia. La acción, mediante la interpretación de los actores, debe sugerir los estados de ánimo hacia su destino; el sueño lento hacia el fatalismo. Al teatro le suceden las obras de ensayo filosóficas en las que aborda la vida, la naturaleza y el misterio del hombre. El tesoro de los humildes, Le Trésor des Humbles, 1896. La vida de las abejas, La vie des abeilles, 1901. La inteligencia de las flores, L'Intelligence des Fleurs, La inteligencia de las flores, 1907, que es el que estaba leyendo esta señora, la Madame de Wattenville. La vida de las termitas, en 1927. La vida de las hormigas, 1930. En 1908, Konstantin Stanislavski pone en escena la obra El pájaro azul, Lois Zevlo, en el Teatro de Arte de Moscú. Esta obra será representada con éxito en todo el mundo. En 1911, Maeterlinck fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Fue nombrado conde por el rey Alberto I de Bélgica y condecorado por franceses y belgas como recompensa por los servicios prestados a los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Un año antes de su fallecimiento publica Bulles Bleus, obra en la que recoge sus recuerdos de infancia. Títulos de sus obras: Los invernaderos, La princesa Malena, La intrusa, Los ciegos, Las 7 princesas, Peleas y Melisenda, Aladino y Palomides, La muerte de Titán Gilles, El tesoro de los humildes, La vida de las abejas, Sor Beatriz, Mon Havana, La inteligencia de las flores, El pájaro azul, El gran secreto, La vida de las termitas, La vida del espacio, La vida de las hormigas, Ante Dios, Davant Dieu, Bulles Bleus. Y os voy a leer la única poesía que nos ponen aquí, cortas.
En su libro de poemas Serre-Chaux, Los invernaderos, publicado en 1879 por León Vanier, editor de Paul Verlaine, evidencia la línea de la despersonalización de la escritura y pone de manifiesto en parte el ideal mayermaniano. La sugestión como esencia de todo rayamiento se convierte en la principal generador del acto de creación pura. Con la repetición de una palabra, Maeterlinck consigue una vibración espiritual o una resonancia interior. Primero en francés y luego León en español, en castellano. Ils célébrent una grande fête chez les ennemis. Il y a des cerfs dans une ville assiégée et une menagerie au milieu des lits. Hospital. Están celebrando una gran fiesta en casa de los enemigos. Hay ciervos en una ciudad asediada y una casa de fieras en medio de los lirios. Hospital. Esto veis claramente que es una inspiración total del discreto encanto de la burguesía de Buñuel. Si no tiempo al tiempo, mirad la película y os voy a repetir esta estrofa para que os quede como resumen del discreto encanto de la burguesía. Oscar, mejor película extranjera, el 62 de Le Buñuel, también estuvo nominada mejor guión de él y Jean-Claude Carrière. Están celebrando una gran fiesta en casa de los enemigos. Hay ciervos en una ciudad asediada y una casa de fieras en medio de los lirios. Pues ya sabemos quién es él. Pues mañana leeremos 30 de abril y ya está. Si ahora nos vamos, hoy estamos haciendo la cosa muy caducifolia. ¿Me entiendes? Y si no me entiendes, pues no me entiendas. Que ya me entiendo yo. Pues hoy hay poca cosa. Sábado 29 de abril de 1967, dice así Joe Orton en su diario. Kenneth Halliwell fue al médico, que le dio comprimidos del Librium en sustitución del Valium. Día gris, monótono. Un comentario de TV Times me llamó la atención. Era un programa religioso y el presentador hablaba de el pecado. ¿Es culpa nuestra? Mira, te parece lo de dónde está mi papelillo de los... Que ya lo perdí, mira, como el papelillo de ayer de los testigos. El pecado es culpa nuestra. La próxima semana hablarán de la resurrección. Se levantarán los cuerpos. Kenneth Halliwell de un humor especialmente bueno. Oscar ha impreso ya Up Against It. Me manda 2 copias. Pues ya está, nenas. Ya ve que en una cosa no parar de leer y trabajar los dos. O sea, tanto uno como el otro no para de trabajar. Pues a mí me le gustaría leer algo de este chico. ¿Sabe lo que te quiero decir? No, esto ya leímos muchísimo de este. No, esto es larguísimo. Pedro Salinas, larguísimo. No puedo leer todo el artículo de... No. Pues esto es interesante. Un sitio donde él comenta poemas suyos. No, esto está clarísimo. Aquí no hemos hablado de Mallarmé también. Exactamente. Pues mira. Mira, voy a leer un trocillo de una conferencia. A ver si encuentro dónde está estos. Es una conferencia que dictó. Espérate que lo voy a decir. Recital de poesía en Oviedo. ¿Vale? A ver si me sale dónde lo hizo. Sí, pues no, pues yo creo que voy a buscarlo. Recital. Pues no, no dice dónde es.
Pero yo voy a leer una parte de eso. Mira, voy a leer un poco el principio porque así también. Ya se, Real Cita de Poesía en Oviedo, dice Jaime Gil de Viedma. Ya se sabe a qué generación pertenezco más o menos lo que hemos hecho en términos generales, o mejor dicho, lo que hemos intentado hacer, lo cual me fastidia al situarme dentro de este contexto con respecto a mí mismo, con lo que ha sido mi personal intento frente al hecho poético. ¿Qué es lo que un autor de poesía pretende hacer con su obra, con su empeño literario? Es una pregunta tópica por recurrente que los escritores conocemos muy bien porque se nos suele formular con cierta frecuencia. En cambio, a nadie se le ocurriría preguntar a un actor o a un cantante: ¿y usted qué pretende hacer con su canción o con su trabajo teatral? Quizá una de las ventajas de haber escrito poco en estos últimos años haya sido la reflexión a que me ha conducido el intentar comprender por qué a partir de un determinado momento se deja de escribir. Lo que me ha llevado a plantearme otra pregunta mucho más radical. ¿Por qué uno escribió alguna vez? Al fin y al cabo, lo normal es leer, que es mucho más satisfactorio que escribir. Y es, pienso, a partir de este cuestionamiento en el que se puede llegar a algunas conclusiones esclarecedoras acerca de por qué se escribe y por qué se deja de escribir. Por ejemplo, de todas las fórmulas o respuestas que yo me daba a mí mismo de por qué escribía, la única que me mantendría en estos momentos sería para no morir del todo. Sospecho que esta afirmación es tan cierta y tan genérica que puede resultar aplicable desde la producción de la poesía, si es que se puede hablar en estos términos, al atraco de bancos o a cualquier otra actividad que se realice con un poco de entusiasmo. Hay un aspecto que me gustaría reseñar y que al no escribir se me ha hecho muy patente. En gran parte, sospecho que el escribir poesía para mí fue una tentativa de invención de una identidad, es decir, de invención de un personaje, lo cual no es tan superfluo como pudiera parecer en una primera valoración, si se cae en la cuenta de que realmente el sentimiento de la propia identidad es uno de los más frágiles y más precarios que tiene el ser humano. El primer problema que se plantea a un escritor al escribir un poema es precisamente este. ¿Qué es esa voz que habla en el poema? ¿Quién es esa voz que habla en el poema? ¿En nombre de quién habla y a quién se dirige? Cuestión importante porque dentro de cualquier formulación verbal existen esos aspectos implícitos que condicionan todo lo que se diga de esa formulación. Sobre todo lo que hay que tener muy en cuenta en poesía, la manera y el tono en que se dice. ¿De qué se habla o cómo se habla de aquello de que se habla? Es una función del que habla y de aquel que escucha, o que se supone que ha de escuchar. Por ello, la poesía es un inventarse a una persona que habla, que es más contingente y mucho más problemática que la persona que escucha. Generalmente, al escribir un poema se está demasiado tareado para pensar en el público lector de ese poema. Nunca se piensa que se está escribiendo para el público en general o para otros autores en particular. Uno escribe porque tiene que quitarse ese poema de encima, porque le da la lata, porque le molesta a la hora de comer y a la hora de lavarse los dientes, y tiene que quitárselo de encima para poder seguir viviendo de una manera normal. Si bien es cierto que puede darse el caso contrario de escribir un poema, por ejemplo, para fastidiar a un escritor muerto, lo que suele darse con cierta frecuencia en nuestra tradición literaria, o a un escritor que ni tan siquiera se conoce, o sencillamente para divertir a los propios amigos, ofreciéndoles algo que ellos pueden apreciar en las claves y los guiños del poema. Es decir, que el destinatario es un problema o no que o no se plantea o está absolutamente reconocido con anterioridad en el poema. Son los amigos o los enemigos de quien escribe. La voz que habla, el emisor, la persona en cuyo nombre se dice el poema está revestida de una mayor complejidad. Lo que no suele percibirse cuando se es joven, cuando se empieza a escribir y se piensa ante el deslumbramiento ingenuo por las palabras, que la poesía habla por sí misma. A esa etapa corresponden los poemas saturados de buena voluntad, en los que se plantean grandes temas, la belleza, la eternidad, de belleza, de eternidad, de sentimientos inefables en poesía, que la mayoría de los escritores posteriormente rechazamos. La poesía no es una esencia como el petróleo gal, que baste con infundirla para que el poema funcione. La poesía no es algo que exista previamente al poema, sino que es una resultante del mismo que el propio autor no experimenta y que tan solo se produce cuando alguien lee el poema. Un poema no leído es un poema bueno, malo o mediocre, pero nunca es poesía. La poesía es el efecto que un poema leído produce en su lector. La poesía es el efecto que un poema leído produce en su lector. Y al que a lo mejor escucha la poesía, como vendrá a ser,
o viene siendo este caso los días que yo, por ejemplo, leo poesía para con ustedes, ustedes. Con respecto a mi poesía, esto me explica por qué escribí. También me explica por qué escribo tan poco actualmente. Mi experiencia literaria ha sido una tentativa de invención de una entidad, de invención en el sentido etimológico de hallazgo o de descubrimiento, también en el sentido contemporáneo de creación ex nihilo. Fue descubrir y crearme un personaje que resultó que era yo, circunstancia nada frecuente en poesía. El yo, la primera persona que habla en la mayor parte de los poemas modernos, no es el poeta, es una máscara, un ropaje, un personaje temporalmente asumido por el escritor que, a veces, comparte alguna de sus características, pero que nunca llega a ser enteramente él. Puede que esta haya sido una de las preocupaciones mías más deliberadas, el intentar asumir un personaje que fuese el mío, al mismo tiempo que me lo inventaba. Curiosamente, con la poesía sucede lo mismo que con la vida. Uno empieza a ser uno mismo bastantes años después. Curiosamente, con la poesía sucede lo mismo que con la vida. Uno empieza a ser uno mismo bastantes años después. Curiosamente, con la poesía sucede lo mismo que con la vida. Uno empieza a ser uno mismo bastantes años después. Al contemplar mis propios poemas, el primero en el que me reconozco, el que considero como el inicio de lo que luego sería mi poesía, está escrito cuando llevaba 7 u 8 años escribiendo poemas. Se titula Idilio en un café. Y es una elaboración de un poema escrito automáticamente. Hubo una época en la que cuando estaba muy cansado me sentaba junto a la máquina de escribir y automáticamente, mecánicamente, escribía un texto poético que luego depositaba en un cajón para, al cabo de cierto tiempo, volverlo a examinar. En este caso, con este concreto poema, al volverlo a releer, me di cuenta que lo que había escrito tenía un germen de sentido. Le puse un título, lo rehice, lo reformé y el poema quedó así. Idilio en un café. Ahora me pregunto si es que toda la vida hemos estado aquí. Pongo, ahora mismo, la mano ante los ojos. Qué latido de la sangre en los párpados. Y el vello inmenso se confunde, silencioso, a la mirada. Pesan las pestañas. No sé bien de qué hablo. ¿Quiénes son? Rostros vagos nadando como en una agua pálida. Estos aquí sentados, con nosotros vivientes. ¿La tarde nos empuja a ciertos bares? ¿O entre hombres? ¿O entre cansados hombres en pijama? Ven, salgamos fuera. La noche queda espacio arriba, mucho más que las luces que iluminan a ráfagas tus ojos agrandados. Queda también silencio entre nosotros. Silencio y este beso igual que un largo túnel. Lo que me interesó al leer el monstruo de este poema, el borrador, es que parecía definir una cierta situación en un bar a última hora de la noche. Que alguien hablaba de ser amado y que este alguien podía ser cualquiera de nosotros. Ya que tocados, o al menos una buena parte, hemos vivido en alguna ocasión, ya que todos, o al menos una buena parte, hemos vivido en alguna ocasión una situación similar de cansancio, de tedio, de aburrimiento en un bar a esas horas de la tarde. De encontrarnos con la persona amada y sin embargo apoderarse de nosotros una sensación insoportable de monotonía que nos produce la necesidad de salir a la calle, a besarse, a tener un contacto físico, junto a un deseo irrefrenable de diferenciarse del resto de los parroquianos, de los asistentes al café. Es decir, lo que me pareció es que la voz que hablaba era la de alguien genérico, a alguien a quien le ocurría algo que a todo el mundo le podía suceder. Mi pretensión al trabajar ese borrador fue la de construir un poco el personaje, darle unas reacciones que cualquier persona pudiera asumir, intentar por tanto hacer de él un personaje típico. Lo que sucede es que cuando se lanza un personaje nunca se sabe exactamente quién es. El siguiente poema que voy a leer, Infancia y Confesiones, lo leí hace unos días, precisamente desarrolla mucho más esa voz que habla. Le otorga un pasado, una especial relación con ese pasado y lo define ya como perteneciente a una clase social.
Es una serie de recuerdos del mundo de la infancia que me ha tocado vivir y de cómo los mayores de la clase burguesa explicaban que era el mundo que estaba más allá del que el niño por sí mismo podía vislumbrar. A muchos lectores les ha parecido un poema irónico, en realidad lo es, pero está lleno de afecto y de nostalgia. El personaje se define en cuanto personaje no por lo que cuenta, sino por la relación y la actitud sentimental e intelectual que mantiene con lo que cuenta. Fijaros que por esto lo comenté yo, en relación a la carta enviada desde Sion del personaje de, que escribe Trent Simosh, y no creo que basado en su vida, sino en la vida de otros, como alguien, por ejemplo, estilo Jaime Hill, con los pasados familiares remotos, míticos y trágicos, ¿no? De los que se habla y no se habla dentro de las familias burguesas barcelonesas. El personaje se define en cuanto personaje no por lo que cuenta, sino por la relación y actitud sentimental e intelectual que mantiene con lo que cuenta. Infancia y confesiones. Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conocernos y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador. Y más allá continuaba el mundo con senderos de grava y cenadores rústicos, decorado de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. La vida, sin embargo, tenía extraños límites y lo que es más extraño, una cierta tendencia retráctil. Se contaban historias penosas, inexplicables sucedidos donde no se sabía, caras tristes, sótanos fríos como templos. Algo sordo perduraba a lo lejos y era posible, lo decían en casa, quedarse ciego de un escalofrío. De mi pequeño reino afortunado me quedó esta costumbre de calor y una imposible propensión al mito. Este poema constituye una tentativa de atribuir un pasado a la voz, a ese personaje que era tan genérico casi de película neorrealista que se manifestaba en el poema Idilio en el café, en un intento de hacer que esa voz que habla, sin dejar de ser la misma que en el poema anterior, se fuese precisando. En realidad había también una necesidad de definir al personaje, esa voz que había empezado a hablar y que se iba haciendo más cercana a mí, a lo que yo iba atribuyendo pasados biográficos o rasgos míos, sin nunca dejar de pretender que fuese lo más sintomática posible de otras voces, de otros seres. También el personaje o la voz que habla, yo prefiero más decir la voz que habla, se había concretado en el terreno social, que es lo que a los poetas de aquel tiempo en que este poema se escribió en 1957 nos interesaba. 10 años antes que esto y 10 años antes que esto, ¿vale? Hay otro poema de la misma época, de muy poco después, Noches del mes de junio, que es igualmente un intento de crear un pasado para la voz que habla y de crear y definir una relación con la voz de la voz que habla con su propio pasado, que es mucho más personal, mucho más íntimo. El pasado que se alude ya no es un veraneo, no es una familia burguesa, es la propia evolución de la experiencia de la vida personal, tal como lo define el propio anhelo erótico. El sentimiento de soledad y el deseo de compañía que está en la raíz de todo anhelo erótico. Es una evocación de las noches de estudiante en los meses de junio, ese intentar estudiar cuando la naturaleza no convida a ello, es ni la naturaleza exterior ni la propia naturaleza de uno. Momentos en que uno se siente terriblemente solo y terriblemente frustrado y herido en su posible integridad soñada. Noches del mes de junio. Alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año, casi borrosas, de mi adolescencia. Era en 1900, me parece, 49. Porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba, nada más que la especial sonoridad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura. Las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo junto al balcón abierto de par en par. La calle recién regada desaparecía abajo, entre el follaje iluminado, sin un alma que llevar a la boca.
Cuántas veces me acuerdo de vosotras, lejanas noches del mes de junio, cuántas veces me saltaron las lágrimas por ser más que un hombre, cuánto quise morir, o soñé con venderme al diablo, que nunca me escuchó. Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. Y ahí voy otra vez a hacer referencia a lo que escribió ese chico tan interesante, que André Gide, justo el 27 de abril de 1906. Sepamos preferir los acontecimientos que me eligen a los que yo habría elegido. El conformarse, y no el conformarse de una manera activa, aceptar. Hay que tener sueños, hay que tener anhelos, hay que tener expectativas, hay que buscar cosas, pero cuando no se encuentran y llegas a eso, pero tú buscas otra cosa, a eso que llegas o eso que te encontrás, saberlo, aprender. Tanto aprenderlo como incluso quererlo. Esto ya es mi reflexión, ¿eh? Supongo que se ha notado. Este poema muestra claramente una reflexión del personaje de aceptación de la realidad y de aceptación de sí mismo, tal cual se imagina que ha sido esta y tal cual imagina que la vida le hará ser. Para mí era importante en estos poemas Infancia y Confesiones y Noches del mes de junio, cuando se publicó mi primer libro, Compañeros de viaje. La manera de hablar, de la manera en que habla esa voz que habla. También, aunque en menor medida, la exigente necesidad que en ellos se plantea por adecuar las palabras a un contexto determinado. Preocupación compartida con los poetas de mi generación. Yo no sé si son los nuevísimos, ¿eh? Yo creo que son previos. Que me venía dada por la poesía coloquial. Aunque el coloquialismo en poesía no es tanto una función de las palabras que se emplean, las palabras no dejan de ser meros instrumentos, como una función del tono en que se habla y de la actitud en que uno se sitúa con respecto a la persona que le escucha o que le lee. En estos dos poemas se intenta confiar el ritmo poético a un contrapunto muy marcado entre el ritmo del endecasílabo y el ritmo endecasílabico. En estos dos poemas se intenta confiar el ritmo poético a un contrapunto muy marcado entre el ritmo del endecasílabo y del ritmo endecasilábico al ritmo de las pausas y de la entonación verbal, o sea, al ritmo del sentido de lo que uno quiere decir o intenta expresar. En el siguiente libro, Moralidades, intenté llevar a efecto las siguientes pretensiones: realizar poemas en estrofas cerradas y rimadas, a ser posible más largas de 4 versos, y volver a retomar una tendencia que se había descuidado después del romanticismo en la poesía española, así como que los poemas fuesen narrativos o por lo menos discursivos, reflexivos, en donde hubiese un gran espacio para explayarse, que no fuesen tanto hablados para los demás. Los dos poemas anteriormente comentados están muy hablados para los otros, como que fuesen hablados para uno mismo a través de la voz de un soliloquio. Que sepáis que Ramón, en una de las primeras charchas sociales gays de contactos, su nick era soliloquio. Yo solo lo apunto. Buen ejemplo de esto es un poema que se titula Barcelona ja no és bona. O Mi paseo solitario en primavera. Barcelona ya no es bona forma parte de una frase proverbial muy conocida de principios del siglo XX. Barcelona es bona cuando la bossa sona. Si la bossa no sona, no es bona Barcelona. Mi paseo solitario en primavera es el título de un poema sentimental de Cienfuegos. El poema tiene varios niveles. Adopta una voz que no es exactamente la mía. Es la